Candidato Luisquiano, gracias por aceptar la invitación de los protagonistas aquí en Caracol Radio y en todos nuestros canales de Prisa Media. Qué bueno tenerlo aquí en mi casa, en la biblioteca, para que Muchas conversemos. gracias, querido Gustavo. Espectacular, además su biblioteca y todo lo que tiene los virus. Me ha fascinado, se lo digo con toda sinceridad. Candidato Luisquiano, gracias por aceptar la invitación de los protagonistas aquí en Caracol Radio y en todos nuestros canales de Prisa Media. Qué bueno tenerlo aquí en mi casa, en la biblioteca, para que Muchas conversemos. gracias, querido Gustavo. Espectacular, además su biblioteca y todo lo que tiene los virus. Me ha fascinado, se lo digo con toda sinceridad. Bueno, está muy bien. Es de verdad impresionante. Cuando quiera traemos a Manolo Belón, le damos un cursito de Beatles y dejamos todo del otro lado. Creo que sí. Porque usted es como más de música andina tradicional. Yo soy ¿o qué? más de la salsa. A mí me gusta la salsa. Yo Mira. soy salsero. Pero de verdad salsa dura. Puede preguntarme lo que quiera. Claro, es que con el o sea, vallenato... de salsa sí sé. Y la salsa pasa que hay Yo salsa soy de romántica y No, vallenato pupi. Ahora, yo soy de A ver. Richie Ray and Bobby Cruz, yo soy de Rubén Blades, de Willy Colón, de Los Fruco y sus Tesos. Yo soy de esa salsa chévere. Sí, Ahora. como Decisiones, por ejemplo. Pero esa salsa, ¿la oye o la baila? ¿O las dos? No, la escucho más, Sí. sí la sé bailar, pero me gusta más escucharla. Lo que pasa es que a nuestra edad, usted es mucho más joven que yo, por supuesto, bailarse Richie Ray y Bobby Cruz requiere como una hora de Requiere- gimnasio. Para escuchar sonido bestial se requiere eso, las canciones más largas. Claro. Y se requiere bastante físico. Pero a mí me gusta bailarla, pero me gusta más escucharla. Pero y es de buscarse sitiecitos así como nocturnos, como quiebracanto y cosas de esas, para sentarse a oír música y tomarse un ron, ¿o qué? La verdad, yo soy muy familiar. Es decir, yo casi no voy a bares y a restaurantes. Yo soy más bien en eso medio ensimismado con mis cosas de mi familia. Como ñoño. Como ñoño, sí. Sí. Yo soy medio ñoño, la verdad. Pero en mi casa sí me gusta. Por ejemplo, yo pongo mi salsa, me pongo a ver ahí, escucho, bailo con mi esposa. Me gusta escuchar Rubén Blades, Decisiones en las cosas familiares. Pero el plan de ir a Quiebracanto es pero bacano, pero hace rato no voy. Me ha hablado 2 veces de decisiones. La decisión de ser candidato, cuando hay pesos pesados por ahí rondando y el país está tan ardiente, y usted venía de ser ministro del gobierno de turno, esa decisión, ¿cómo se dio? Esa decisión se da porque yo empiezo a notar que lo que le están ofreciendo al país, digamos, los que en ese momento aspiraron, no son los mismos que estaban hoy, estaban demasiado focalizados en los extremos. Es decir, yo empecé a ver una derecha de oposición muy fuerte, una izquierda, pues que era la continuidad de Petro, pero yo sentía que Colombia necesitaba una nueva opción más hacia el centro, más hacia las ideas y más hacia las propuestas. Entonces, yo fui el primer candidato que salió del centro, yo me lancé hace un año, o sea, yo fui el primero que empezó a recoger firmas. Entonces yo dije, Colombia necesita otra opción diferente, Creo que hasta necesita el vi- una tercera creo- vía. Creo que hasta el video lo pasamos en 6 AM en Claro, primicia, la ¿cierto? primicia fue contigo en Claro, 6 claro, en AM. Caracol, sí, señor. Y yo empecé a recoger firmas, entonces yo dije, aquí hay un espacio para una Colombia diferente. Después pues ya salió Fajardo un poco también en el mismo sentido y otros candidatos en el mismo sentido, pero la verdad es que yo sí empecé a ver que se necesitaba una voz diferente a las voces que en ese momento eran las que estaban hablando más duro. En ese momento estaba más Vicky Dávila, era Bolívar, no estamos hablando de Cepeda y de los que están hoy. Entonces yo dije, aquí hay un espacio, aquí hay una Colombia que hay que construir. Sigo creyendo que ese espacio es válido. Lo que pasa es que la campaña pues obviamente se ha polarizado y se ha dividido mucho más de cuando empezamos hace un año. Y en algún momento, dados estos cambios, porque no es lo mismo que cuando empezó, dijo, no, va a bajar del bus. No, yo he estado siempre firme, porque la verdad es que yo la verdad me metí en este proceso porque creo en una nueva Colombia, lo digo con sinceridad, porque estoy convencido de que se necesita una nueva opción y yo no lo estoy haciendo realmente ni por transacción política, ni por tener un puesto, ni porque me conozcan. Pues yo ya he sido senador, representante a la Cámara, presidente del Congreso, ministro, secretario general de la Presidencia. Tal vez a la edad que yo tengo hay pocos que tengan la hoja de vida que yo... ¿Cuántos que años yo, tiene usted? Yo tengo 48 años. Está muy pelado. Pero para lo que hemos hecho en la vida, pocas personas pueden contar la historia de los cargos que he ocupado, los estudios que he tenido, lo que he hecho. Entonces, realmente yo ya no estoy en una ambición como personal, porque he tenido, pues gracias a Dios, he tenido todo lo que en el Estado se puede tener, ser senador, ministro, presidente del Congreso, etc. Entonces yo me metí porque realmente sí creo y estoy convencido que Colombia no puede caer en manos de los extremos. Es que de verdad esto va a ser muy traumático para Colombia
y no vamos a salir realmente adelante. Entonces yo dije, se necesita una nueva voz, porque Fajardo, que, y lo digo con honestidad, me parece que ha representado un poco eso durante estos últimos 13 años o 16 años, creo que lo ha hecho bien, pues ya también es el pasado. Fajardo ya no le da para 4 campañas. O sea, Fajardo no va a construir el nuevo centro en Colombia, mientras que nosotros sí lo podemos construir, y un primer paso es la campaña a la presidencia de la República. ¿Usted se bajaría de su aspiración? Ya están los tarjetones en impresión, pero legalmente uno puede decir, me retiro, se cuentan los votos, de aquí a las elecciones, ¿pensaría en adherir a alguien o no? No, hombre, no hay ni peligro. Yo ya, primero recogí 1.800.000 firmas con mucho esfuerzo. He estado en una campaña con muchas dificultades, sosteniendo la campaña, presentando nuestras propuestas, nuestras ideas, recorriendo el país. Y yo no soy un hombre de retirarme ni de renunciar, yo soy un hombre resiliente, me he hecho en las dificultades. Lo estamos hablando ahora fuera de micrófonos, yo me he hecho en el secuestro de mi papá, en el secuestro de mi hermano. Las dificultades a mí antes, por el contrario, me encantan. Yo siempre he dicho, soy como las cometas, que fue la frase que me enseñó mi papá. Hay que necesitar el viento contrario para elevarse. Oiga, el viejo lo vi volanteando en redes estos días. Sí, estuvo Pues en la calle, por ahí. Feliz. ¿Dónde estaba? En Manizales, Yo en no sé en qué Salamina, pueblo de en algún Caldas lado. andaba, pero divino, porque estaba volanteando. Es lo más lindo que me ha pasado en esta campaña, ver a mi papá, a la edad que tiene, después de todo lo que ha sufrido, volanteando y entregando volantes, divino. Mire, Eso es lo más hablando- hermoso que he visto en la campaña. Hablando de su papá, por acá tengo el libro Años en silencio. de su papá. Este libro tiene tiene muchas particularidades, muchos momentos emotivos, dolorosos, reflejo de lo que vivimos. Pero yo recuerdo que en una entrevista con Germán Vargas Lleras hace unos años, él habló de que iba a contar en primicia un episodio que comprometía lo que de ética tiene usted y de rectitud frente a una situación muy adversa. Curiosamente, en el comienzo de este libro, su papá arranca, no por él, arranca hablando de usted y cuenta parte de esa anécdota que seguramente la gente, pues la mayoría no la conoce, y tiene que ver con que usted prefirió dejar pasar la oportunidad de que su papá recuperara la libertad antes de una manera terrible porque conllevaba una traición. ¿Por qué no nos recuerda ese episodio? ¿Cómo fue? Sí, mire, yo hice todo por la liberación de mi papá, entre ellos ir al Caguán muchas veces. Acuérdate que mi papá lo secuestran cuando los diálogos de Pastrana con las FARC, en lo que se conoció el Caguán, esos diálogos que no salieron bien. Después de mucho ir y venir, de hecho, un representante a la Cámara hoy del Pacto Histórico fue la persona que en ese momento me hizo los primeros contactos. ¿Quién? Me da pena decirlo. No, dígalo. Lo caliento, ¿cómo es que del Pacto Histórico, de que es de la OP? Es que además no tengo claro el nombre, pero bueno, él era presidente de la JUCO, por decirlo así. Yo era presidente del Consejo Estudiantil del Rosario, y un día él me dice, pero hermano, ¿usted no conoce las FARC? Yo le digo, pues yo acabo de conocer las FARC. Pues yo sí, porque yo soy de la JUCO, si quieren se los presento. Entonces me dijo, pues vamos al Caguán, y entonces terminamos yendo al Caguán. Él hoy es representante de la Cámara del Pacto, pero no, la verdad no voy a decir el nombre. Pero entonces, además porque pues me hizo el falto. Yo fui muchas veces, en muchas de ellas, yo fui a un campamento en La Y, donde estaba el Mono Ojoy. El Mono Jojoy en persona. El Mono Ojoy en persona. Okay. Entonces yo toqué, porque eso era ¿Cómo era el Mono Jojoy? Súper carismático, ¿Sí? pero súper hijo de puta. Pero súper carismático, pero súper... Primero me dejó esperando como 20 horas para atenderme. Sí, bueno. Entonces yo estaba ahí sentado y yo veía que entraban camionetas, gente con gorras de Venezuela, mafiosos, porque eso era un campamento de las FARC. Como a las 7 de la noche que me tenía esperando, me dijeron, no, venga, el Mono Jojoy no lo puede atender todavía. Caramba. Entonces lo vamos a llevar a dormir allí a otro lado, porque acá es un campamento, usted no puede dormir. ¿Y no se asustó? No, pues era la zona de distensión, yo ya veía un par de veces, pues medio cierto, me llevaron a un cuchitril horrible ahí, entonces ahí dormí, y al otro día como a las 10 de la mañana fueron otra vez los de la FARC a recogerme, y bueno, me dejaron esperando como otras 6 horas, y a las 7 horas pues llegó el Mono Jojoy, pues un man llegó, un abrazo, súper carismático, como pues si fuéramos mejores amigos, se sentó ahí, pues ahí como en un corredor ahí estábamos, porque eso era un campamento de madera, tenía hasta cine, tenía acueductos, era como una ciudad de madera que tenían dentro de la cosa, y empezamos a hablar. Entonces el tipo me empieza a decir, me empieza a preguntar. De hecho me dice, venga, ¿usted qué hace? Entonces yo le conté mi vida, empezamos a hablar de política. Yo le decía, pero ustedes, ¿por qué si ustedes el pueblo no los quiere, no van a llegar al poder? ¿Qué revolución van a hacer? Y me decía, ¿cree que vamos muy mal? Éramos 2 guerrilleros con 20 gallinas, con Marulando, hoy tenemos 42.000 kilómetros cuadrados, tenemos mucho poder, vamos a llegar al poder. Bueno, el tipo súper...
Y en una de esas el tipo me dice, pero venga, es que usted es un buen líder y usted algún día va a llegar al Congreso. Yo tenía 16 años. Pero ¿por qué va a llegar con esos corruptos y con esos bandidos? Usted puede tener un futuro diferente, el de la revolución, me dice el Uy, mono joven. uy. Entonces yo ahí hablando, pero el tipo, la verdad, pues no agresivo. Entonces en algún momento me dice, pero usted es estudiante de la Universidad del Rosario. Entonces le dije, sí, claro, yo soy presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad del Rosario. Le digo, pues yo voy a hablar con el secretariado, pero yo ya hablé y tenemos una solución para entregarle a su Una papá. propuesta para recuperar a su Sí, papá. para recuperar a mi papá. Yo ya hablé con el secretariado, ya está aprobado por el secretariado y nosotros queremos hacerle esta propuesta. Entonces, pues le puse feliz y le dije, pues claro, dígame qué hay que hacer. O pues, ¿cuál es la propuesta? Yo, mira, que era algo económico, algo así que podíamos solucionar. Entonces el tipo me dice, mire, ¿usted conoce a Germán Vargas Lleras? Yo le dije, pues la verdad no. Pero él es un senador muy importante y él es de su universidad, la Universidad del Rosario. ¿Usted por qué no se infiltra en la campaña de Germán, sabiendo que usted es del Rosario? Usted nos da información de Germán Vargas Lleras, usted no tiene que hacer nada, solo pasarnos información, y nosotros con esa información, si logramos secuestrar a Germán Vargas, nosotros liberamos a su papá como un acto humanitario. Y todos están contentos. Entonces, pero nadie se va a enterar, o sea, nosotros No. le vamos a decir al país que su papá, digamos, lo entregamos porque se enfermó, nos inventamos una enfermedad y yo llamo a la Cruz Roja y lo hacemos. Pero usted mentalmente en ese momento No, dijo, no. mierda, el amor por mi papá, pero voy a cargar esta cruz No, usted de yo- su yo- honor yo- toda la vida. No, yo no lo dudé ni un minuto. O sea, yo le dije al mono que no había ni peligro, que eso no tenía ni pies ni cabeza y que yo no lo iba a hacer. O sea, yo no lo dudé. Pero al decirles que no tan tajantemente, también sabía que su papá iba a pagar las consecuencias de su carácter. Pues lo Era que la pasa sin es que salida. ahí no, ahí ¿El yo- cáncer o el SIDA? Sí, pero en ese momento, digamos, yo no tenía otra opción de decir que no, pues es que me iba a prestar para eso, sabiendo que yo había habido el secuestro, yo no me iba a meter en secuestrar a otra persona, o sea, eso ya era, No. eso ya era. Entonces yo le dije, no, mire, ya a mí no me da el corazón paz, yo no soy capaz. Entonces el man me dice, no, pues piénselo, y cualquier cosa me dice. En todo caso, para que no pierda la avenida, me dijo así, le vamos a entregar pruebas de supervivencia a su papá, pero se las vamos a entregar en San Antonio del Chamí, eso es Risaralda. Mañana a las 4 de la tarde le vamos a entregar pruebas de supervivencia de su papá. Entonces, pues me tocó carro en Hilux, toda la noche viajando para llegar a Neiva, coger bus de Neiva a Ibagué, de Ibagué a Manizales. llegar ¿Iba a las con 5 de la ellos mañana. o No, usted no, solo? yo Solo. Solo para buscar las pruebas de supervivencia, pero además cosas que ustedes no se imaginan. El tipo él me dijo, hay un contacto que lo recoge en Anserma Caldas a las 6 de la mañana. O sea, yo era como las 5, 3 de la tarde y me tocaba llegar a las 5 de la mañana a Anserma, eso fue todo por tierra. Yo me fui con un cura y con un comandante de bomberos de Río Sucio. Cuando llegué allí, el tipo salió de la estación de policía. El guerrillero salió de la estación de policía de Anserma y de ahí nos metimos allá. Y ahí, pues, esa es otra anécdota difícil, porque además me dio hepatitis, casi me muero porque mataron una vaca allá en el este, me la comí, pero ahí sí fue, así fue una anécdota difícil que me pasó con un comandante allá. Casi me mata, ese sí me iban a matar. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque el tipo era un negro como de 2 metros de Urabá. Entonces se sentó ahí, pusieron la mesa en el campo, pues al lado de una carretera ahí en San Antonio del Chamí. Entonces el tipo dijo, maten una vaca para que le den al hombre. Ahí me pegó la hepatitis. Pero yo en ese momento le dije, venga, hermano, yo ya desesperado, y yo le dije, venga, ¿usted por qué no entrega a mi papá por plata? Yo ya pues como con ganas de pues decirle, yo vendo la casa, mire, nosotros le damos algo, pero Arreglemos eso aquí. sí, arreglemos esta vaina, porque mi papá ya lleva como 7 años secuestrado, y yo 5 años, y yo le dije, papá se va a morir acá. Entonces, pues hermano, mire a ver usted, ¿qué hacemos? Usted, dígale usted a su comandante que mi papá de rodó, se voló, mira, diga, porque mi papá estaba por el tema era de los secuestrados por el canje humanitario. Entonces yo le dije, no, pues hermano, yo inocentemente le ofrecí 50 millones de pesos que ni los teníamos, pero yo dije, mano, yo le doy 50 millones y libere a mi papá, mire que nosotros ya hemos sufrido mucho. Uy, hermano, y ese negro se para, hermano, y le pega un golpe a la vez. Y dice, usted me respeta que yo entré a la guerrilla porque mi papá era sindicalista de las bananeras de Urabá y me regaló como causa la revolución, y si no quiere que lo mate aquí, lo voy a matar, hijo de puta, si usted no sé qué, y me iban a matar ese huevón allá. Me tocó irme volando de allá. No, es que me tocaron muchas historias en la vida. Eso no lo había contado nunca, por ejemplo.
Uy, pero bravísimo Esa eso. fue durísima, man. No. Durísima, durísima, durísima. Y ahí nos dieron las pruebas de supervivencia. Porque Lo más triste es que mi papá estaba en ese comandante era el que tenía mi papá. ese mismo, Y mi papá estaba al lado, porque cuando yo estaba saliendo, una guerrillera me dice, usted es igualito a su papá. Y entonces acababa de yo ver. le digo, ¿y por qué? No, pues que nosotros somos los que tenemos a su papá, él está allá al lado. Pero pues usted no lo puede ver. Entonces, no, eso ¿cuánto fue tiempo muy- llevaba sin ver a su papá en ese momento? No, por ahí 5 años. Usted Esa quisiera prueba de verlo, darle un abrazo. esa prueba de supervivencia nos la dieron 2 años después, porque además es que nos daban pruebas de supervivencia cada 2 años, entonces pues no sabe si estaba vivo o muerto. Entre otras, creo que Germán era opuesto al canje humanitario. Germán era opuesto al canje humanitario, fue el que después terminó haciendo el debate, y yo terminé después siendo muy amigo de Germán. Trabajando en campaña, tal vez. Yo le ayudé a Germán en la campaña y yo le conté esta historia a Germán, la que usted relata que él contó, y él pues ahí digamos nos ganamos el aprecio, pero yo conocí a Germán digamos 10 años después, o sea, yo en ese momento pues yo era un estudiante y Germán era un senador muy importante, yo ni siquiera tenía contacto ni siquiera con él. Vargas Lleras podría hacer todo, pero era un líder. El verdad. Indiscutible. ¿Qué le pasa a este país con los líderes? ¿Sí hay o no hay? La gente ve los candidatos hoy peleando en redes por unas niñerías en vez de dando los grandes debates. Lo que pasa es que estamos en una crisis de la democracia, que yo creo que es una crisis de la comunicación y es una crisis de la humanidad. ¿Por qué digo yo esto? Porque lo que anteriormente era lo que con nosotros nos educaron en nuestra generación, e incluso un poco en la de Germán, que era el mérito, hoy eso ya no existe. Es decir, a uno le enseña, por lo menos a mí, yo enseñé criando de que para ser presidente pues usted tenía que tener una buena formación, usted tenía que conocer el Estado. Para ser funcionario, Sí, además. usted tenía que hacer un recorrido, o sea, usted no podía salir de la nada a ser presidente, o sea, usted tenía que ser por lo menos senador, gobernador, no sé, ministro. Entonces, ¿qué fue lo que yo viví, digamos, como representante de la Cámara, presidente del Congreso? Entonces, yo hice el curso para ser presidente, fui a los Estados Unidos, fui a Harvard, fui a MIT. Como Germán también lo hizo en su momento. Fui como Germán, fui ministro, fui secretario general de la presidencia, presidente del Congreso. Y cuando uno ya llega a la campaña y uno dice, bueno, ya cumplí todo el mérito que me hace ser un buen candidato y seguramente ser un buen presidente, pues uno se entera que eso no le importa. A la gente. Eso no vale nada. Eso a la gente no le vale nada. No, eso le resbala. Ya la gente dice, no, a mí me importa es el showman, Claro. el medio de comunicación, el mejor que comunique en las redes, el que más seguidores tenga, el que mejor insulte, el que mejor conecte con 3 o 4 frases efectivas, el que odia al que yo odio. Entonces, al final del día uno se da cuenta que la campaña no termina siendo ni de méritos, ni de propuestas, ni de ideas, sino de sentimientos, de emociones. Entonces, ¿quién logra tener mejor afecto? Pues el que más emociones pueda transmitir. Y entonces eso ha sido, digamos, para mí frustrante en esta campaña, ya que le cuento, digamos, un poco los dolores de esta campaña. Y para mí también un aprendizaje, porque uno ya entiende que esto es más artístico que de ideas y de propuestas. Esto es más... Puesta en escena. Es más puesta en escena. Show business. Sí, esto ya la política se convirtió porque las redes sociales te obligan a ser más un showman o un showwoman que realmente una persona. Ya las propuestas a la gente realmente ni las lee. La gente solo quiere que los prejuicios que ellos tengan usted se los asegure. O se los infle. O se los infle. Entonces mi sienten prejuicio representados. es odio a la izquierda. A El ver, que más claro. odia a la izquierda ese es el mío. Mi prejuicio, yo odio a la derecha, el que más odia a la derecha es el mío, pues por eso Cepeda de primero, que es el más odiado a la derecha, que es Uribe, el representante de la... Y el que más está odiando a la izquierda, el que más duro hable, el que se levante ese día más bravo, el que insulte más, pues es el que le ratifica los prejuicios. Entonces estamos en un momento de la historia de la humanidad, yo creo que son las redes sociales los que cambió la condición humana, en el que la gente se está obligando más a eso, a basarse en sentimientos, lo cual no está mal. Lo que pasa es que para gobernar yo sí creo, o por lo menos yo sigo creyendo que las propuestas, las ideas, pues es la base de la construcción de una nueva sociedad. Por eso es que después la gente también se frustra mucho con los que ganan, porque entonces los eligen por sentimientos y después se preguntan, pero no hizo nada, pero es que nunca se preguntaron cuáles eran las propuestas, ni los resultados, ni la hoja de vida. Vieron un afiche, vieron un mensaje, se emocionaron y se tiraron. Pero no solamente corre riesgo hoy la democracia en el mundo, pues, pero en Colombia también la Constitución. ¿Le preocupa lo que le pueda pasar a la Constitución o cree que sí hay que hacerle unos cambios urgentes? No, me preocupa mucho lo que le puede pasar a la Constitución. Realmente
en este momento, las constituciones son un consenso de la sociedad. O sea, como cuando lo hicimos en el 91, en el 86. Que es muy difícil de lograr. O sea, es decir, es cuando la sociedad quiere hacer un consenso para dar un paso hacia otra nueva sociedad, digamos, en el 91 más derechos, a una sociedad más laica, porque veníamos del 86, que era una constitución más religiosa, entonces mucho más conservadora, queríamos una constitución más liberal, más progresista. Entonces el país como que dijo, hay que hacer un cambio, pero había un consenso. La gente salió a votar, la gente estaba feliz. Hoy no hay consenso en nada. Entonces, hoy irnos a una constituyente es una guerra civil política, porque sin consensos, irnos a una constitución no importa quién gane, sino el galimatías que va a salir. Entonces, hoy lo que más riesgo puede tener Colombia es ir a una constituyente, pues no tenemos las bases para lograrla. El presidente Petro anima a la constituyente, él dice pues que no es una cosa de gobierno, que no la propone, está bien, en lo técnico, en lo legal él puede tener razón, pero él anima a la constituyente, su candidato, que es Cepeda, la anima también, y pase lo que pase, gane Cepeda o no, Petro seguirá siendo un personaje político determinante en Colombia. Usted que trabajó con él, ¿por qué no nos cuenta cómo carajos es Gustavo Petro? Yo en esto, lo que va a decir seguramente para muchos es impopular, pero él en persona es una persona de buenas maneras, es una persona súper respetuosa y escucha un montón. O sea, usted se siente con el presidente Petro y es una persona que se gana la confianza rápido, porque no es el presidente que la gente ve agresivo, divisivo, luchador, insultador, polarizante. Eso hacia afuera es lo que la gente ve y seguramente son sus dos, ¿cómo se puede decir? Sus dos personalidades. Pero en lo personal, o sea, cuando usted se sienta con el presidente en su oficina, es una persona primero que escucha un montón, pone cuidado un montón. ¿Hace caso? No, pues que uno le hace caso a uno, porque uno es el trabajador, él es el jefe. No, porque uno no está en la dinámica de hacer caso. Pero si escucha, y si analiza, y si argumenta, y tiene conversaciones profundas, y es sensible como ser humano. Entonces, en lo personal, yo de verdad creo que es una buena persona, o sea, por lo menos lo que yo viví al lado del presidente fue un buen ser humano, es mi percepción personal. Ya en lo político, él es otra cosa, él es una persona reservada en lo privado y en lo público es agresivo, pues es lo que ya la gente ve, y que ahí es donde pues ya definitivamente pues uno puede tener sus reparos. Pero yo, digamos que en los 3 años que estuve al lado del presidente, lo tengo que decir, yo me sentí respetado, me sentí bien tratado, nunca me sentí ni insultado, ni gritado, ni descalificado, pues lo normal, de que un jefe lo regaña a uno, o hay una cosa en la que uno no esté de acuerdo, en la que pues tuvimos, digamos, diferencias, pero nunca fue nada en lo que uno se sienta como humillado, maltratado. En eso yo tengo un buen recuerdo del presidente y no puedo decir mentiras, pues tengo que decirlo con objetividad. Claro, pero mire, por ejemplo, una cosa, la cartera es la cartera de tecnologías de la comunicación, ministro de comunicaciones, como decíamos antes. Tiene que ser duro ser uno ministro de comunicaciones, tener una intermediación, una interlocución con los medios, con los periodistas, y tener un jefe y un presidente que le importa un carajo a los periodistas, que ataca a los medios todos los días. ¿Fue duro para usted eso? Sí, eso sí fue duro, porque el presidente, digamos, tenía posiciones duras, digamos, con Prisa, aquí estamos hablando de Prisa. Tenía posiciones duras con Prisa, tenía posiciones duras con Caracol, y yo muchas veces pues tuve que salir a defender a los medios de comunicación en los gabinetes. Y hubo dificultades, ahí lo pueden decir todos los que estuvieron en el gabinete, en el que a mí me tocaba pararme duro, respetuoso pero duro, y decirle, presidente, esto no podemos atacar la libertad de prensa. Incluso cosas que él ya me decía que yo no podía hacer, pues yo le decía, presidente, yo no puedo, o sea, si usted quiere algo, pues dígale al ministro de Defensa, pero yo atacar medios y cosas de esas no puedo. Él era... Digamos, él tiene su dicotomía con los medios. Tampoco es que él sienta que los tiene que cerrar todos. Él lo que pasa es que pues, se defendía en sus cosas y eso. Pero sí, o sea, hubo tensiones más al final que al principio. Y a mí me tocó salir varias veces a defender los medios. Pero mire usted que él, en el fondo de las cosas, pues logramos, digamos, hay veces llegar a acuerdos y sostener las cosas. O sea, tampoco fue una cosa... yo creo que el trámite normal de un gobierno, pues no. O sea, tampoco lo veo así tan... O sea, no quiero ponerme el héroe, pues. Claro. Porque la verdad él fue respetuoso conmigo. Simplemente lo que digo es que él sí tenía posiciones duras con los medios y a mí me tocaba defender los medios, no por nada diferente a que pues yo soy líder de un sector y el sector de comunicaciones.
pues yo cómo va a pasar cerrando un medio de comunicación, eso no lo hubiera hecho nunca. ¿Y alguna vez, frente a esa posibilidad de un cierre de un medio de comunicación por una decisión del gobierno, usted pensó, yo me voy, esto se acabó, hasta aquí llegué? Yo sí, en algún momento yo pensé en renunciar, no tanto por eso, era más como por la dinámica del final del gobierno, pero al final yo preferí, digamos, quedarme y dar el debate con él, porque a él esa es la ventaja, que a él también le gusta el debate, le gusta la argumentación, y si uno le argumenta bien, como él es un hombre inteligente, pues entonces uno logra, digamos, con él tener una relación de inteligencia. Él respeta también la inteligencia, él es un tipo que valora la inteligencia porque él es inteligente, entonces pues yo podía tener con él discusiones profundas, digamos, en el gabinete era más tenso porque pues es el jefe, hay 20 personas ahí y uno pues no puede argumentarle al jefe pues tan de frente, pues ahí sí hubo momentos tensionantes. Toca con mañita, Sí, contacto. ahí hubo momentos tensionantes, pero yo después le pedía una cita y le decía, presidente, mire, esto no se puede, por las razones, esto tiene una concesión, va a tantos años, no podemos, o sea, jurídicamente no se puede hacer esto, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? No, que me revise, que yo no lo veo por ningún lado. Y había gente pues que obviamente le decía por otro lado que se podía, pero pues yo no se podía. Entonces, pues es cosas que pasaban. Para ese tipo de cosas a veces a él como que la ley y los abogados le estorban, él quiere todo express. Pues yo creo que todos los presidentes quieren todo express. Yo no diría que esté solo. Yo creo que todos los presidentes sienten que Pero en este es el algún que más ha momento- retado que en a algún las cortes, momento, al Congreso, a la ley, ¿o no? Sí, ya tenemos pues Uribe no era el mejor amigo de las cortes tampoco. Pero, ¿Se daba algo? sí, pero digamos que todos los presidentes empiezan a sentir en algún momento que pueden estar un poquito por encima de la ley. Y este sí ha sido agresivo. O sea, yo sí al presidente, pues eso lo he criticado mil veces. La pelea con las cortes, la pelea con la Constitución, la pelea con los medios. O sea, me parece que no dar ejemplo ahora que está en campaña con Cepeda, pues, o sea, todo eso obviamente a mí sí me genera un malestar de que eso no es el ejemplo de un jefe de Estado. Se lo pregunto a usted como persona, que tiene unos sentimientos, una manera de ver la vida. El hecho de que, bueno, usted estuvo en el gobierno, pero no es progresista, no es petrista, entonces no es visto por ellos como parte de ellos, pero entonces tiene que cargar la cruz de que mucha gente lo vea como si fuera el señor que quedó untado de Petro, entre comillas, porque son gente de la derecha o de centro derecha. ¿Eso es complejo de manejar? No, hermano, porque cuando uno no hace cálculos políticos, uno no está en esa angustia. O sea, yo acepté el ministerio y trabajar por el gobierno porque realmente yo soy un servidor público. Entonces a mí me ofrecieron algo de lo que yo me preparé, lo que yo estudié, además lo hice muy bien, sin vanidad. Pues yo no estoy en ese cálculo político. O sea, si yo fuera, entre comillas, un habilidoso político que estuviera en el cálculo político, pues seguramente hubiera hecho una de dos cosas. O nunca hubiera entrado al gobierno o me hubiera quedado en el petrismo. Porque el 50% de la gente es petrista. O sea, la gente dice, muy malo haber estado en el gobierno. Pues para uno, pero para el otro 50% hubiera sido una ventaja. O sea, si yo me hubiera quedado de petrista, pues seguramente estaría muy bien, o sería ministro, o el petrismo me adoraría, tendría la mitad del pueblo de Colombia a mi favor, no estaría en las encuestas en lo que estoy, seguramente estaría mucho más arriba, como en su momento le pasó a Daniel Quintero, solo por ser petrista, y Cepeda está en el 40 por ser petrista. Es decir, no es cálculo, yo no lo hice, de verdad yo no acepté el cargo pensando en el cálculo, yo lo acepté porque era lo que yo había estudiado, lo que yo quería hacer, era mi sueño de país, y lo hice con cariño y con afecto. Seguramente para unos muy malo, para otros muy bueno, pero yo yo ya no estoy en esas angustias del cálculo político, porque se lo digo, si fuera cálculo político... ¿Usted quiere ser usted? Yo quiero trabajar por Colombia y yo quiero hacer cosas chéveres y quiero que Colombia sea productor de tecnología y quiero que la tecnología sea la base del desarrollo de este país y quiero que el centro sea protagonista de la política y no los extremos. Entonces yo quiero un sueño en el que soy independiente intelectualmente hoy por hoy, entonces no dependo de lo que opine Petro, de lo que opine Uribe, pues puedo ayudarles y puedo compartir con ellos muchas cosas, pero no me angustie, ya no me trasnocho. Bueno, le voy a proponer un ejercicio de un minuto, Dale. ya que vamos terminando. Suponga que usted es su esposa, no es usted es su esposa. Y yo le pregunto a ella, a usted que es su esposa, ¿qué tal es Mauricio? ¿Qué contestaría su señora? Mi señora contestaría que yo soy buena persona, contestaría que soy un poco elevado, porque hay veces me leo un montón, y yo creo que contestaría que soy un buen papá, yo soy muy buen papá. Yo creo que ella diría esas tres cosas. Y si yo le preguntara un defecto suyo a ella, ¿qué diría ella? Que soy elevado y que a veces se me olvidan algunos detalles, que no soy tan detallista. ¿Aniversario? Hay cosas como esas, ¿Cumpleaños? más o menos. No llegaba a ese nivel, pero
pero digamos yo, pero hay veces soy un poco, o sea, en los detalles me elevo un poquito. Es que yo soy, la gente, yo hay veces soy distraído porque vivo pensando cosas y me distraigo fácil. Entonces, en esos temas no lo hago muy bien. Entonces, de pronto ya diría, ese es parte de sus defectos. Bueno, también soy desordenado, pero yo creo que yo tengo también mis virtudes. Otro minuto, el final, para que usted, mirando a la cámara, les diga a nuestros seguidores que están en las redes digitales, en todos los canales, ¿por qué tendrían que votar por un tipo como usted? En un minutico, convénzalos. Mire, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Hoy el producto de lo que es Colombia es precisamente el uribismo y el petrismo, que ya han gobernado durante estos últimos 20 años. Hay aciertos, hay desaciertos, pero va a ser muy difícil construir una nueva Colombia con las mismas personas liderando. Quienes están arriba de las encuestas son simplemente herederos de esas mismas tendencias. Yo creo que aquí hay una nueva opción, aquí hay una nueva política, aquí hay unas nuevas propuestas. Y mi invitación es que la responsabilidad ya no es de nosotros, la responsabilidad es de ustedes, los electores. Comparen hojas de vida, miren propuestas, miren resultados y den un voto inteligente y responsable más que un voto útil, que es lo que todo el mundo los quiere llevar a tomar esa decisión pensando en eso. Pero hay que pensar eso en Colombia. Candidato, muchas gracias. Qué bueno conversar con usted. Me saluda a su papá especialmente. Muchas gracias. Que lo quiero mucho y lo recuerdo de corazón y acompañé muchas veces ese sufrimiento de la familia. Y él también, porque ustedes fueron muy solidarios todos. Hasta luego, candidato. Suerte. Un abrazo, hermano. Gracias. Chao.